gusto ya de trabajar con el Centro de Estudios Filosóficos desde el 2022, desde enero del 2022, además de impartir una serie de seminarios de diferentes áreas de la filosofía. He trabajado aquí con el Centro de Estudios en el área de introducción a los feminismos filosóficos, epistemologías feministas, metafísica e historia y epistemología, sobre todo del periodo del siglo XVI, XVII y XVIII. Y en algunas ocasiones también hablar sobre el concepto de amor en el diplomado de historia de la filosofía. Entonces, ya tengo tiempo trabajando con el centro y en esta ocasión me da mucho gusto encontrarme con todos ustedes a propósito de trabajar este texto juntos, que es de la filósofa española Adela Cortina, de la que vamos a hablar en un momento. Con este texto que les soy honesta, yo también es la primera vez que me acerco directamente, no al trabajo de Adela Cortina, pero sí a este ensayo que es más de difusión pública en el contexto de para qué sirve la ética. Y pues no sé si algunos de ustedes, que aquí en el formato de club de lectura vamos a tener más la oportunidad de dialogar específicamente en torno a nuestra percepción del libro, a nuestra experiencia de lectura con este material, que es muy interesante porque si bien aborda directamente una pregunta filosófica, es también una pregunta práctica, en el sentido de ¿para qué sirve realmente la ética? Y este club de lectura tiene el propósito de que reflexionemos todos en conjunto sobre nuestra experiencia de lectura, de lo que nos propone Adela Cortina desde una perspectiva muy particular de la reflexión filosófica y más sobre la reflexión ética en los términos en la que ella lo ha trabajado desde hace muchos años y por la que es bien conocida, pero también a la luz de este texto que si bien es del 2018, suena de manera muy resonante, muy fuerte con lo que podemos estar viviendo ahorita en estos momentos en términos de reflexión, no solamente ética y moral, sino también política, que por lo menos esa ha sido ahorita mi experiencia de lectura de los primeros capítulos que voy a estar haciendo junto con ustedes. Entonces, más que nada en estas sesiones, pues mi invitación es a que sean sesiones en las que tengamos un diálogo abierto, un diálogo flexible, un diálogo también en los términos en la que la misma Adela Cortina nos los propone. Me gustaría, antes de comenzar, muy brevemente, pues aquí tenemos por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis participantes. Ya tuve la oportunidad de presentarme con ustedes inicialmente, pero ahora quisiera yo conocerles. ¿Y qué les parece si nos presentamos, pero con una pregunta detonadora a partir de esta lectura del libro, que es, sin haber leído o sin haber buscado la respuesta o las respuestas que nos ofrece Adela Cortina en este libro, para cada uno de ustedes, ¿qué significa la pregunta o qué respuesta darían a priori de haber leído la lectura del primer capítulo de este ensayo? Porque este libro no es un tratado filosófico, es un libro de ensayo sobre una pregunta ética y vamos a ver qué consiste eso más adelante. Pero si alguien les llegara en la calle, en una conversación casual y les preguntara, ¿para qué sirve realmente la ética? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes respondería de manera a priori? Y si con esa respuesta también se pueden presentar brevemente, ya que tenemos una hora y media para esta sesión, podría comenzar abriendo su micrófono si así lo desea, y su cámara también si así lo desea, eso no es obligatorio. Adrián, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes. ¿Sí me Buenas, escucha bien? sí, te escuchamos muy Bien. bien. Entonces la pregunta es como, ¿qué significa para nosotros la ética, verdad? Para ti, si yo te preguntara a ti, Adrián, ¿para qué sirve fíjate, la intención de la pregunta, ¿para qué sirve realmente la ética, Adrián? Pues, al menos de mi entendimiento, yo creo que podré como compararlo con la moral,
y la moral es lo que, como cada uno percibe que es lo bueno, comparando con la ética es ya no personal, sino tal vez en un conjunto, en una sociedad, que Ujú. es lo bien visto para la sociedad. Ok, ok, muy bien. Entonces, para Adrián sería y eso va a ser también algo muy interesante que vamos a ver a partir del capítulo número 2 de este libro, pero para Adrián la respuesta sería para distinguir entre moral y ética. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Gracias por estar aquí. Donaldo Garrido, ¿nos quisieras compartir tu respuesta? Sí, profesora. Bueno, yo creo que es un sistema, más o menos, por el cual regirnos para tener una vida adecuada, ¿no? Ya sea individual o como sociedad, tal vez. Una buena vida, algo así. Y bueno, también como cuestionarse, ¿no? Si los que tenemos es correcto o si se puede mejorar, ¿no? Creo que eso es lo que entiendo diferencia entre ética y moral, que la ética es más como el cuestionamiento, ¿no? Más razonado y la moral es el sistema que está rigiendo ahorita. Sí. Muchas gracias, Donaldo. Gracias por tu respuesta y también por introducirnos a un concepto que vamos a ver, del cual vamos a discutir mucho en estas sesiones, que es qué significa tener una buena vida. Y si para tener una buena vida tendremos que seguir una serie o de preceptos morales o hacernos una serie de preguntas éticas, que también creo que es una de las preocupaciones de Adela Cortina en este texto. Muchas gracias. Flor. ¿Te escuchamos? Hola, buenas tardes. Bueno, si me preguntaras para qué sirve la ética, yo diría que pues sí, para tener una vida mejor, digamos, pero sobre todo para tener una buena relación pues con nosotros mismos y con los demás humanos y con los no humanos también, o sea, con otras especies o en general para tener una mejor vida con todo lo que nos rodea. Muchas gracias, Flor, y qué bueno que también expandes, por ejemplo, esa preocupación que ya viene desde Adrián, desde Donaldo, pero que el concepto de vida no solamente implica nuestra relación con otros seres humanos o con otros seres humanos en sociedad, sino también con otras formas de vida que también conforman esa comunidad o ese medio ambiente en un sentido muy estricto de la palabra y que también vamos a ver más adelante que hay cuestiones no solamente de la llamada bioética, aunque este libro pareciera que al principio no nos va a hablar de ese tema, hay cuestiones o dilemas morales que tienen que ver también con nuestra relación con especies no humanas o con los recursos naturales. Y eso también es parte de estas reflexiones. Muchísimas gracias. Gregory, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Yo soy médico. Eh, yo creo que la ética nos sirve para reflexionar y puede utilizarse en cualquier momento y en cualquier área y en cualquier circunstancia de la vida. Detenerse un poco, pensar acerca de lo que se está ejecutando o se está dejando de hacer. Pero yo creo que eso es, desde mi punto de vista, lo valioso de la ética, ¿no? Tener que reflexionar, tener que pensar, no seguir una regla, no comportarse de acuerdo a los lineamientos, ¿no? Porque, bueno, puedes tener ganas de hacer muchas cosas que serían inadecuadas, pero sin embargo seguir las reglas, ¿no? Creo que esto es algo como un ejercicio propio en el cual encuentras eh, pues el sentido que tú le quieres dar a la vida, ¿no? Siempre tendiendo al bien. Entonces, yo creo que vale mucho la pena hacer ética de cualquier cosa. Muchas gracias, Gregory. Qué bueno que vemos otra vez aquí por las actividades del CEF. Aquí, que eso es muy interesante que nos comparta, y le agradecemos también a Gregory que nos comparta parte de su profesión, porque también vamos a ver que la ética o el modelo de ética o de cuestionamiento ético que nos presenta Adela Cortina es un cuestionamiento que si bien tiene una tradición filosófica muy fuerte detrás, es un cuestionamiento que se aplica a la practicidad del mundo. Si ustedes ya lo vieron desde el primer capítulo, siempre nos señala
a profesiones, nos señala a interacciones de la vida cotidiana e incluso en ámbitos de la vida que pareciera que no están ligados necesariamente a la práctica ética como la economía. Pero en el caso de la medicina o de las ciencias naturales o de las llamadas ciencias exactas, vamos a ver también que el cuestionamiento ético es prescindible. Y esto es así por algo que también nos mencionó en su intervención Gregory y que le agradezco mucho porque introduce este nuevo concepto que es el que al que vamos a girar muchas veces, que es el del bien. La ética pareciera que está relacionada con cierta reflexión del hombre en la acción, no en el pensamiento, no en el espíritu, sino en las acciones concretas y cotidianas hacia el bien. ¿Y qué vamos a entender por ese bien o cómo se construye ese bien y cómo nos dirigimos hacia ello? Bueno, es parte esa fundamental de la instrucción ética o de lo que llama Adela Cortina de cómo ejercitar literalmente nuestro músculo ético o moral para formar un buen carácter y que eso constituye una forma de encaminarnos hacia ese pretendido bien. Entonces, muchas gracias, Gregory, por introducirnos este nuevo concepto que también va a ser muy importante en nuestras sesiones. Ahora escuchamos a Marlon y después a Rafael. Sí, hola. Bueno, ¿para qué sirve realmente la ética? Yo diría que para dos cosas. La primera, para evaluar nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los demás y relaciones con nuestro entorno. Y en entorno pues abarca muchas cosas. Y la segunda, no solo para evaluarlo, sino para encontrar una manera a aplicar. Así como tú dices que la ética se centra mucho en la acción, sobre todo para Mm, no para tomar una postura rígida, pero pues sí para saber cómo por qué camino voy a tomar y aplicar. Muchas gracias, Marlon. Gracias también por introducir la idea o también otra línea de pensamiento que va a ser la de la decisión. Vamos a ver que la ética no tiene sentido si nosotros hablamos solamente de voluntad o de agencia mental, sino que tiene que ser una agencia encaminada a la acción y una decisión que inevitablemente va a impactar nuestra relación con los demás, que también es algo de lo que vamos a hablar mucho aquí en estas sesiones. Muchas gracias, Marlon. Y finalmente, Rafael, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso creo que coincido en que la ética sirve para el cuidado de la vida, para preservar la vida, como una forma sí, de preservar la vida en todos sus aspectos. No solo la vida de nosotros como especie, sino la vida de todas las especies. Muchas gracias, Rafael, por este último concepto que es el cuidado de sí y el cuidado de los otros en un aspecto no solamente de la supervivencia humana, sino de la supervivencia de todas las especies o de todos los seres vivos, que también es algo que va a señalar ahorita en los capítulos la propia Adela Cortina. Entonces, muchas gracias a todos y a todas y a todes por esta primera introducción. Quiero decirles que todas sus respuestas están incluidas en las reflexiones de Adela Cortina, están incluidas en los capítulos del libro, pero las va a ir analizando la filósofa que vamos a leer en estos meses con ejemplos y conceptos que son de un alcance y de una comprensión muy introductorio para todos nosotros, independientemente si nos dedicamos o no a la filosofía. Si ya nos dedicamos a la filosofía de manera académica o como parte de nuestra formación educativa, informal o como una parte, como hacer crecer nuestro bagaje cultural, vamos a ver que nos hace preguntas que no nos habíamos hecho desde el punto de vista académico o histórico de la ética, porque normalmente la ética suele pensarse como una disciplina histórica, acumulativa de teorías en las cuales solemos empezar con Aristóteles como este fundador, por así decirlo, en un aspecto del concepto de ética, ethos como hábito o costumbre,
que luego se convierte con los latinos en mor moris y entonces es moral, pero hay un sesgo entre la reflexión ética y el comportamiento moral, como muchas veces solemos enseñarlo en las clases de filosofía o pensamos que el razonamiento ético es una serie de instrucciones que algunas veces he escuchado entre los estudiantes de diferentes niveles, como bachillerato o licenciatura, y suelen pensar que la ética es un tipo de razonamiento universal que se aplica a todos y a todas de manera indistinguible, porque es un razonamiento de máximas, es un razonamiento, vaya la redundancia, racional o puro, cuya reflexión debe de tocar a todos sin importar el contexto social, las circunstancias económicas o la clase social, el género o nuestras interacciones cotidianas, mientras que la moral solamente se reduce a lo que hacemos en el uno a uno o en lo cotidiano y cómo nos comportamos unos con los otros, independientemente de estos razonamientos éticos universales. Y entonces hay estos sesgos. Pero lo que va a hacer Adela Cortina es decirnos que la ética, primeramente, a través de estos 9 capítulos que incluye este libro, que como les digo es un tipo de ensayo, y vamos a ver por qué está escrito de esta manera, nos va a dar una respuesta al final de cada capítulo para qué sirve la ética. ¿Para qué sirve la ética? No solamente desde el punto de vista de la filosofía, sino también en nuestro actuar cotidiano y en nuestro actuar moral cotidiano, entendiendo qué significa eso. Y a mí lo que me sorprendió mucho de este planteamiento es que lo primero que ella señala, y me sorprende a mí también como alguien que se dedica a la filosofía y que se ha dedicado a dar clases de ética, es que nos dice que la ética sirve para abaratar costos. Y normalmente cuando hablamos de ética no hablamos de economía, o cuando hablamos de ética no hablamos de dinero, no hablamos de costos y utilidades en términos monetarios o económicos. Entonces eso ya para mí es una respuesta que me sorprendió mucho del primer capítulo del libro, pero creo que es una respuesta que me convence porque ese es el propósito del texto. El propósito del texto es convencernos de una forma, sobre una forma en la que podemos pensar la ética, y creo que tiene mucho sentido en la forma en la que lo plantea la autora y lo vamos a ver más adelante. Entonces, quiero compartirles una imagen porque a veces nosotros solemos hablar del libro y de los filósofos y las filósofas, pero no vemos sus caras o sus rostros. Quiero compartirles quién es Adela Cortina y hablarles brevemente de ella. Ay, perdón. Les estoy compartiendo mi pantalla. Aquí está. Ella es Adela Cortina. Ella nació en 1946 en España. Es una filósofa valenciana que se ha dedicado desde los años 80, perdón, desde los años principalmente, desde los años 80, a la reflexión ética, pero desde un enfoque muy particular. Ella, si bien sus estudios universitarios primarios fueron en España, ella viaja a Frankfurt y a Múnich, donde va a trabajar directamente con la filosofía marxista y la ética dialógica de figuras como la de Horkheimer. Y la ética dialógica de Habermas. Y esto es muy interesante y se va a ver reflejado en el tipo de trabajo ético que ella realiza, porque si ustedes van a ver a lo largo de la lectura de este texto, es que nunca vamos a hablar de la ética en términos, voy a utilizar aquí de manera muy laxa la palabra moralino. No vamos a hablar de la ética en términos del deber ser o una ética moralizante, ni tampoco vamos a hablar de la ética en términos prescriptivos o normativos. Siempre, ¿qué significa esto? No es una ética del deber ser, no es una ética de obligaciones,
No es una ética que en muchos sentidos podría acercarse con una ética prescriptiva, como es en los casos de las éticas religiosas. Muy por el contrario, la ética, el razonamiento ético, la reflexión ética que nos propone Adela Cortina es un razonamiento ético laico, es un razonamiento ético secular, pero es un razonamiento ético que está muy influenciado por un sistema de diálogo en el cual todos los contextos y todas las perspectivas de las personas involucradas en ese dilema ético están involucrados, particularmente el contexto y la perspectiva de un problema, de un fenómeno, de aquellos que son más vulnerables por los sistemas de dominación, por los sistemas capitalistas o por los sistemas de dominación del poder, ya sea de un poder unilateral, como ella muchas veces lo menciona en el primer capítulo, del neoliberalismo, del ejercicio de un poder dictatorial o de sistemas de creencias que persisten o que buscan preservar la desigualdad, particularmente la desigualdad en contextos económicos actuales como los que estamos viviendo, y sobre todo porque este libro surge a partir de una crisis económica muy particular que observa Adela Cortina, que se genera no solo por una crisis económica financiera y la especulación financiera fuertísima del año 2008, sino también por no solamente por los errores técnicos producto de ese sistema especulativo económico, sino también por las decisiones éticas en el sentido de decisiones humanas que afectan la vida de otras personas, que afectan a sabiendas el bienestar de otros grupos sociales y que tienen consecuencias para grupos vulnerables inmediatos. Entonces, el contexto de la filosofía que enmarca el pensamiento de Adela Cortina está presente aquí, y también va a ser presente algunas claras ausencias como son las éticas seculares, las éticas religiosas o las éticas prescriptivas. En este libro de ¿Para qué sirve realmente la ética? No vamos a encontrar una serie ni de mandamientos, ni de máximas de conducta, ni de reglas para la vida, como a veces se suele pensar que debe de ser un razonamiento ético o una reflexión ética, sino más bien vamos a encontrar cada vez más preguntas sobre para qué sirve realmente la ética en contextos que normalmente no lo propondríamos. Entonces, como les mencionaba, esta filósofa española es además emérita de la Universidad de Valencia. Sus áreas de estudio, además de la ética, son la teoría crítica, el pragmatismo, la ética marxista. Por eso esta fuerte influencia en su pensamiento sobre buscar dilemas éticos, buscar propuestas de razonamiento ético en contextos sociales, en contextos laborales, en contextos de la vida cotidiana, como es la economía y las finanzas. Y actualmente ella es parte de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y asesora de ética en la investigación científica y tecnológica. También ella se ha desempeñado mucho en los últimos años en el desarrollo de pensamiento de instituciones éticas en las empresas. Y esto parecería una contradicción porque se suele pensar que la ética está relacionada con los ambientes académicos, con los ambientes universitarios, pero conforme vamos leyendo el libro nos vamos dando cuenta de por qué el interés de Adela Cortina en concebir las instituciones, no solamente las instituciones empresariales o financieras, sino también las instituciones gubernamentales, las instituciones tecnológicas como personas morales. Y en ese sentido, no solamente como distinguimos aquí en México persona moral o persona física como un sujeto obligado de pagar impuestos, sino que las instituciones son personas morales en el sentido de que tienen responsabilidades
en cuanto a las acciones que toman, y esas acciones que toman tienen un impacto en la vida de las personas, en la vida cotidiana de como ustedes o yo, de todos los días de a pie. En los últimos años también Adela Cortina ha sido muy citada porque, bueno, no en los últimos años, en las últimas 3 décadas, en 1990, ella estipuló este concepto que se llama aporafobia. Y la aporafobia, no sé si alguno de ustedes, voy a dejar aquí de compartir la pantalla para poder verles. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el término de aporafobia. ¿No? Yo sí. Sí, te escuchamos, Flor. Creo, bueno, justamente con una charla de ella, algo así como el miedo a la pobreza o algo así, ¿no? Sí, gracias, Ujú. gracias, Flor. Sí, la aporafobia es el odio y rechazo hacia la pobreza y las personas pobres. Y también es un término que incluso podría ser, ha sido problematizado, pero desde los últimos 30 años, Adela Cortina ha hablado desde el punto de vista filosófico y ético de cómo nos comportamos ante la percepción de la pobreza. Y esta percepción de la pobreza debe de distinguirse entre la xenofobia y el clasismo, como también otras acciones y actitudes que implican una forma de discriminación y de desprecio a grupos sociales que distinguimos como los otros. Pero, ¿qué pasa en el caso de la aporafobia? Recordemos que la xenofobia es el rechazo y el desprecio hacia aquello que se percibe como un extranjero o aquello que viene de otro país, propio en el cual nosotros nos situamos. Por ejemplo, actitudes de rechazo xenofóbicas las podemos ver en estos momentos en Estados Unidos, con respecto a la migración de personas tanto de México como de Centroamérica o de Sudamérica que llegan a los Estados Unidos en un estatus, bueno, ya no digamos en un estatus de refugiados o de complicado en el contexto de la justificación de la migración, sino simplemente en general ciertos prejuicios en contra de ciertos países del sur global o del Medio Oriente o de Asia o de África. Ese rechazo hacia esa forma de vida se podría considerar como xenofóbica. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa xenofobia no se presenta con otros orígenes migratorios? Por ejemplo, con la migración de personas de Europa o de ciertas partes de Europa a los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un sesgo, pareciera, y la xenofobia no es suficiente para desenmarañar esa forma de discriminación. Otros podrían decir es que es una forma de clasismo, pero el clasismo no solamente implica el rechazo hacia la pobreza, sino también implica una serie de creencias y de generalizaciones estereotipadas sobre la valía de las personas en función de la clase social a la que pertenecen o a la que se percibe que pertenece. Entonces, ¿qué es lo que tiene de distintivo este concepto de aporafobia, según Adela Cortina? Bueno, nos dice Adela Cortina que es una animosidad u hostilidad y una fuerte aversión a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con pocos recursos. En ese sentido, la aporafobia no es solamente aquella pobreza que nosotros podemos percibir de alguien que viene fuera del país en el que nosotros estamos, sino que también puede ser un aborrecimiento con las formas de vida que tienen menos recursos económicos o menos posibilidades o menos libertad de elección dentro de nuestras propias comunidades o dentro de nuestros propios países o incluso dentro de nuestro mismo contexto, ¿sí? Este rechazo que tenemos a estas formas de vida en las cuales la pobreza no se refiere solamente porque esa no está incluido en la definición. Fíjense que la pobreza no dice, es el rechazo, la aporafobia es el rechazo a las personas que ganan menos de 8,000 pesos mensuales, por ejemplo, en el caso de México,
O la porafobia es el rechazo a las personas que viven en situación de calle. O la porafobia es el rechazo a las personas que, voy a decir aquí un prejuicio clasista, pero es un prejuicio que justamente surge de esta serie de creencias, que es, por ejemplo, la porafobia no es el rechazo a las personas que estudian en escuelas públicas, ¿sí? Sino es el rechazo a lo que nosotros percibimos como una forma de vida pobre, ¿sí? Entonces, este concepto ha sido muy interesante, desarrollado por la propia Adela Cortina, porque lo que nos hace reflexionar es sobre nuestra propia actitud hacia lo que nosotros percibimos como pobreza. ¿Por qué lo rechazamos? ¿Por qué lo negamos? Y por qué incluso hasta actuamos con violencia en contra de aquellas personas que percibimos como pobres. ¿Cuáles son las creencias que surgen alrededor de eso? El término ha sido tan importante en España a partir de que en los años 90 lo establece Adela Cortina, que eventualmente la Real Academia de la Lengua lo agrega en su diccionario, pero también el Código Civil y Penal en España, de tal manera que se puede considerar, es una forma de atenuante sobre ciertos crímenes, actuar bajo ciertas creencias de carácter aporafóbico. ¿Sí te escuchamos, Gregory? Haciendo énfasis en el término, yo creo que México tiene, o sea, mucho de ello, pero no en el sentido de pensar que el rico le tiene como este odio al pobre, ¿no? Sino que es como si fuera una serie de estratos que yo diría que el que esté más arriba del otro, ¿no? De alguna manera designándole como más pobre que él, ejerce también ese tipo de violencia. O sea, si hay un tema que no corresponde solo a los polos, sino que en las intersecciones se va dando, o sea, este mismo fenómeno, que de alguna manera, eh, o sea, y esto así marcado, siempre tenemos una situación con aquellos indígenas, ¿no? Que encontramos en la calle. O sea, existe esa situación. Ves pasar a la gente cómo toma una distancia, cómo tiene como denostación hacia, ¿no? Hacia ese tipo de personas sin ni siquiera saber, ¿no? O sea, su sentido, o a lo mejor tienen más tierra y dinero que nosotros, pero o sea, tiene como ese aspecto y hay una negación, ¿no? O sea, muy fuerte, hay una negación muy fuerte, al menos hablando en el país, acerca de o sea, si no estudias, entonces eras como un indio, ¿no? Si no tienes dinero, entonces eres como un indio. O sea, es como el polo de todas las cosas que no existen, ¿no? O sea, es como lo que menos vale en este mundo. Y eso es, pues, lógicamente, es un problema, pues, digamos, ya arraigado en la cultura nacional, ¿no? Sí, o sea, de hecho, la idea es que la aporafobia no se da solamente como una forma unidireccional de discriminación, sino que claramente está informada, bueno, no informada, se está reforzada por otra serie de actitudes que puede ser desde el racismo, el clasismo, o sea, no sé si en otros seminarios del CEF o ustedes, no sé si habrán escuchado el término interseccionalidad, que es como el entrecruzamiento de un solo individuo puede estar atravesado en diferentes momentos de su vida por diferentes caminos, como intersecciones de caminos, pero cada uno de esos caminos implican una forma de opresión social. Y esa forma de opresión social se puede ejemplificar por actitudes racistas, actitudes clasistas, actitudes aporafóbicas, actitudes transfóbicas, en el caso de que esa persona se encuentre en la encrucijada de la diversidad sexual, entre crucijadas sexistas. Entonces, son diferentes estos polos. Entonces, en el ejemplo que nos menciona Gregory,
pues podemos ver que hay casos en los cuales nosotros nos damos cuenta que estamos cayendo, porque todos nosotros podemos estar ejecutando esas formas de creencias a través de prejuicios de los cuales no somos siempre conscientes, como por ejemplo ir caminando en la calle y cuando percibimos que alguien es diferente al entorno, lo percibimos como diferente al entorno en el que nosotros nos movemos, simplemente esta acción de cruzarnos al otro lado de la calle o ignorar la vista el contacto visual con cierto tipo de personas en función de cómo las percibimos. Y si las percibimos como, como con esta idea de que perciben, son inferiormente económicas que nosotros, entonces ya hace de nosotros un despliegue de aporafobia. Pero esa aporafobia puede estar interseccionada con otro tipo de prejuicios como es el clasismo, el racismo o el sexismo en diferentes comunidades, en diferentes momentos en los que nosotros estamos socializando con alguien más. Entonces, claro, este es un problema que es de todos los días. Algo que aquí menciona Adela Cortina sobre este concepto es que no es exclusivo de una clase social hacia otra o de una comunidad hacia otra, sino es algo en lo cual nosotros estamos constantemente navegando. Y yo recuerdo, les soy muy honesta, la primera vez que escuché el término aporafobia fue en el contexto de la pandemia por COVID, hace ya 5 años. ¿Por qué? Porque hubo un resurgimiento de este concepto en virtud de las diferencias y las desigualdades sociales que se estaban haciendo cada vez más grandes en virtud de la pandemia, de lo que estaba pasando. Y esto nos habla otra vez de la importancia de la reflexión ética en contextos de emergencia, como lo que mencionaba, si bien no lo recuerdo, Rafael, creo, hacia el final, cuando decía que la ética es un cuestionamiento que tiene que ver con el cuidado de nosotros, pero el cuidado también de los demás. Y es que tal vez ustedes lo recuerden que en el contexto de la crisis sanitaria, dada la emergencia y la situación de pánico al principio, que era desde quién iba a tener acceso primero a las vacunas, quién podía tener acceso primero a las vacunas, a quién se les iba a garantizar el bienestar social o de salud primero, quiénes eran los trabajadores o las trabajadoras que necesitaban mayores cuidados, quiénes estaban cuidando a quién, cuánto costaba el cuidado, quién podía financiar ese cuidado y quiénes no, a pesar de que también lo necesitaban, pues entonces daba a la luz una serie de creencias de carácter aporafóbico que tienen que ver con la reflexión ética. Y esa es una reflexión ética que le interesa muchísimo a Adela Cortina y que también está presente en este ensayo. Algo sobre, finalmente para cerrar el concepto de la aporafobia en los términos en lo que Adela Cortina nos lo presenta, es que ella señala lo siguiente, dice, socialmente no se discrimina ni se margina a las personas inmigrantes o a miembros de etnias cuando éstas tienen patrimonio o recursos económicos y relevancia o relevancia política o mediática, sino que la pobreza, pero para esto hay que entender que la pobreza no es una condición permanente de las personas. Sin embargo, la posibilidad de que las personas puedan salir de la situación de pobreza y abandonar la exclusión social tiene un efecto de culpabilización individual, ya que no se tiene en cuenta las circunstancias sociales, políticas y económicas que influyen en los procesos de exclusión, creencias y mitos en este proceso de culpabilización son las ideas que subyacen en la aporafobia. Es decir, la aporafobia como un mecanismo más dentro de todo este entramaje, de toda esta estructura de exclusión social o de opresiones en los cuales todos vivimos y todos formamos parte de diferentes entramados de esa exclusión, ya sea participando o beneficiándonos de ello,
Hay una serie de creencias aporafóbicas que nosotros estamos desplegando constantemente y siempre es una cuestión negativa en torno a la pobreza. Es decir, la aporafobia como una construcción social se asocia muchas veces con contextos de criminalización. Se asocia con contextos de deshumanización, se asocia también con contextos de violencia. Se asume que en las comunidades donde hay escasos recursos económicos o donde hay escasas posibilidades o opciones, hay también mayor índice de violencia, de discriminación, de crimen o de delincuencia. Sin embargo, Adela Cortina nos pone a reflexionar sobre si realmente eso es así o es una serie de entramados de creencias y de mitos que nosotros construimos alrededor de la pobreza como un fenómeno social. Es decir, si yo les hablo de delincuencia, de crimen, de discriminación y de violencia, no se sigue necesariamente que tiene que ser en un contexto de pobreza, porque si lo vemos en los contextos, por ejemplo, del crimen organizado, de algo que vamos a ver el día de hoy en el primer capítulo de los famosos empresarios de cuello blanco, de la corrupción política, de la corrupción burocrática, de la corrupción gubernamental, pues vamos a ver que en cuestión de términos de capital económico, también podemos encontrar delincuencia, crimen, discriminación y violencia en contextos donde no necesariamente hay falta de capital o de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos asusta de la pobreza o cuáles son las creencias que se generan alrededor de la pobreza? Pues bueno, ahí es donde la reflexión ética tiene una particular relevancia. Entonces, bueno, esta es pues una de las tantas ideas que ustedes pueden encontrar en otros textos de Adela Cortina. Hay un libro específicamente dedicado al concepto de la aporafobia dentro de la bibliografía de esta filósofa que yo creo que les puede interesar muchísimo. Y finalmente, bueno, ya para señalar algunas cosas sobre el primer capítulo del libro, para qué sirve realmente la ética, les quiero señalar que este libro fue el ganador en España del Premio Nacional de Ensayo en el año 2014. ¿Y por qué he hecho mucho énfasis en que veamos este libro no como un tratado filosófico, sino como un libro de ensayo? El filósofo y dramaturgo Montaigne decía que el ensayo es el arte de hablar de muchas cosas sin profundizar necesariamente en nada. Si alguna vez ustedes han leído los ensayos de Montaigne que van desde el amor hasta la amistad, ustedes se darán cuenta de que eso tiene mucha razón. Este libro es justamente un ensayo en ese sentido. Nos interpela con una pregunta muy cotidiana. Una pregunta muy cotidiana, ¿para qué sirve realmente la ética? No qué es la ética como una forma de definición o, por ejemplo, como ahorita en los comentarios mencionaba Rafael, sí, Adela Cortina se interesa en este concepto filosófico de ética de máximas y éticas de mínimos, que tiene que ver mucho, Rafael, con su concepción de la ética en términos dialógicos y marxistas, como lo mencionaba más adelante, pero fíjense que toda esa reflexión es una reflexión muy conceptual, muy analítica, muy teórica de las posibilidades de la ética o del estudio de la ética desde ciertas corrientes filosóficas muy particulares y muy interesantes. No lo vamos a excluir. Pero la pregunta de este libro no es eso. La pregunta es, ¿para qué sirve realmente la ética? ¿Por qué si yo soy médico, si yo soy profesora, si yo soy científica, si yo soy comerciante, si soy ama de casa, si soy padre de familia, o si soy estudiante? ¿Por qué me debería de interesar realmente la ética, Aurora? Sin que yo sepa absolutamente nada de filosofía, ni sepa quién es Marx, ni sepa quién es Habermas o quién es Marx. Facilitarles el texto. Bueno, en un momento les menciono y ahorita también se los voy a pasar por aquí. Este libro
Aquí en México se puede encontrar en su formato de bolsillo en Editorial Paidós. Hay muchas reimpresiones de este libro, a pesar de que salió, la primera edición fue en el 2018. Pero aquí en un momento en el chat también se los les voy a pasar un enlace para que puedan descargar el libro sin ningún problema y también podamos seguir los capítulos. Pero también esta pregunta es una pregunta de tipo ensayística. ¿Qué significa eso? Nos da la oportunidad de desarrollar un tema que sea de comprensión general a través de ciertas premisas y a través de ciertas situaciones prácticas para irlas desarrollando en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, la introducción es muy breve, pero ya en cada uno de los capítulos, si alguno de ustedes se habrá dado cuenta, son 9 capítulos y de alguna manera, si bien la introducción es la pregunta otra vez, ¿para qué sirve la ética? Cada uno de los capítulos, el capítulo 1 dice, abaratar costes y crear riqueza. Esa es la primera respuesta que Adela Cortina nos propone para nosotros explorar la verdadera utilidad o la utilidad en el día de hoy, en el siglo XXI, de este concepto que parece que surge hace muchísimos siglos y que se ha discutido a lo largo de muchas teorías filosóficas. En el siguiente capítulo que vamos a ver en la siguiente semana, que es labrarse un buen carácter, pues sería también una forma de respuesta a esa pregunta. ¿Para qué sirve la ética? Para abaratar costos. Y entonces ella tiene la obligación, la filósofa en este caso que vamos a explorar, de desarrollar esa respuesta, esa posibilidad de esa respuesta de para qué sirve la ética. En el segundo capítulo nos propone otra idea. ¿Para qué sirve? Bueno, pues ¿qué tal si sirve para labrarse un buen carácter? Ok, bueno, entonces vamos a desarrollar esa posible respuesta, esa hipótesis. La ética también nos sirve para querer cuidar, como ya lo mencionamos en las primeras respuestas en la presentación. También la ética, nos dice Adela Cortina, sirve para transitar del egoísmo estúpido a la cooperación inteligente. Y así con cada uno de los capítulos. Cada capítulo es una respuesta a esa pregunta. Por eso les digo, no es un tratado, porque no se trata aquí de defender una teoría o de examinar la validez lógica de algunos conceptos que aquí se desarrollan, sino es ir justamente a situaciones concretas, como lo es en el capítulo número 1. Tengo la curiosidad, antes de pasar a esta reflexión ya propiamente sobre el capítulo, algunos de ustedes, Marlon, Flor, Rafael, Gregory, Donaldo, Rafael, ¿ya tuvieron la oportunidad de leer el primer capítulo del libro? No, aún no, profesor. Todos, es la primera sesión, todavía no hay un acercamiento. No. Ok. Aquí yo vi como media hora antes de la hora el anuncio. Entonces ya dije, voy a meter. Ok, no se preocupen, no se preocupen, está bien. Vamos, el primer capítulo lo expongo en esta ocasión yo, les platico esta introducción a ella y bueno, y a propósito de eso, pues también les voy a dar hasta recomendación cinematográfica gracias a la lectura de Adela Cortina que tiene que ver con este capítulo. ¿Qué les parece? Entonces, respondiendo a la pregunta de Rafael, aquí antes de que terminemos la sesión, les voy a pasar el link con el texto para que también lo tengan. Está en PDF, pero como les mencionaba, si gustan ustedes conseguirlo de manera física, también creo que se puede conseguir en formato Kindle. No voy a recomendar a Emilia Pérez, Rafael, no la he visto, tampoco no tengo muchas ganas de verla, pero incluso luego podríamos discutirla en los términos también de este libro, que creo que podría ser interesante eso. Todas las reflexiones a propósito de lo que este libro les despierte al momento de verlo, creo que van a ser muy, muy válidas, porque como les digo, yo mientras estaba leyendo este libro, si bien es un ensayo de ética para personas no iniciadas en la ética, por así decirlo, genera muchos cuestionamientos muy interesantes.
Pero no, hablando de recomendaciones cinematográficas, no sé si algunos de ustedes han visto una película que se llama Margin Call o El precio de la codicia. Es una película del 2018, creo. Es una película, no es de acción, no es, es una película que la misma Adela Cortina menciona en el libro y que tiene que ver con la crisis económica del 2008, la crisis financiera que empieza en el 2008 y que es producto, dice Adela Cortina, de la financiar, ay, voy a decir mal la palabra, de cuando la economía, sobre todo la economía de los países, se basa en la especulación financiera. Lo voy a decir mal. Cuando los bienes de muchos de las economías de los países se basa en la especulación financiera, sobre todo esta especulación que en los Estados Unidos tiene que ver con la relación de las agencias de seguros y las agencias inmobiliarias y la pérdida de valor de las acciones en Wall Street. Hay varias películas al respecto, como les voy a pasar algunos datos sobre algunas más adelante, pero la que menciona Adela Cortina en este primer capítulo del libro se llama Margin Call, sale Demi Moore, que ahora es muy popular por otra película que se llama La Sustancia, sale Jeremy Irons, salen muchos actores muy interesantes. Y todo se basa en las conversaciones que ellos tienen horas antes de que la crisis económica, que es inminente, que no la pueden parar, salga a la luz. Y que eso significa no solamente la pérdida de sus trabajos, sino también saben de antemano que las acciones que ellos realizaron previamente, las decisiones que tomaron para vender más activos que no tenían valor, en ese momento van a tener una repercusión importante, no solamente en la vida de ellos y en la economía de ellos, sino también en las de muchas personas. Y entonces ahí es donde Adela Cortina se pregunta si las empresas también tienen una responsabilidad ética, ya no moral, sino ética, al momento de tomar decisiones como aceptar riesgos, aceptar vender más sabiendo que vale menos, vender más a algo por un precio súper inflado, sabiendo que eso no vale nada o sabiendo que eso no es tangible, que la avaricia, la desconfianza, la mentira. Hay una frase de esa película muy interesante que dice, en este negocio de la especulación financiera, solamente funciona si sabes hacer tres cosas. Si eres el más listo, si eres el primero o si sabes engañar. Y esa cuestión sobre si eres más listo, si sabes hacer las cosas primero o si sabes engañar, el engaño y la desconfianza, dice Adela Cortina, esa es una cuestión ética. Mentir a sabiendas de que lo que te estoy dando es humo y que vale y te lo doy a un precio que no es el apropiado. Ahí es una cuestión ética. Y esto tiene que ver con la primera respuesta del libro de ¿para qué sirve la ética? Adela Cortina nos dice que la ética sirve realmente, no para ser mejores personas, no para irnos a un cielo, al paraíso prometido después de la muerte, no sirve para llevarnos bien con los demás, sirve para abaratar costes y crear riqueza. Y eso es muy contradictorio porque no solemos hablar de ética y dinero. O si la ética es sobre el bien, ¿por qué el dinero tendría que ver con eso, Aurora? Bueno, pues resulta que ética, para Adela Cortina, la ética y el abaratar costes significa que si nosotros nos comportamos bajo ciertos preceptos de carácter ético, tomando en cuenta que la ética es preservar el bienestar de las personas, la base de la preservación de esas personas es la confianza. Y ella inicia el texto, me voy a permitir leer aquí el inicio del primer capítulo diciendo lo siguiente. El primer capítulo dice, abaratar costes y crear riqueza. El primer subtítulo, un mundo más barato en dinero y en sufrimiento. Eso es lo que significa abaratar costes y crear riqueza. La ética no hace que las cosas tengan menos valor. Al contrario, lo que hace la ética es disminuir el valor
perdón, es disminuir la cantidad, no el valor, la cantidad de sufrimiento y la cantidad de desconfianza en el mundo. ¿Por qué? Y además de dinero. Dice, todos los jueves del año a mediodía se reúne en la puerta de los apóstoles de la Catedral de Valencia el Tribunal de las Aguas desde tiempo inmemorial. Su tarea consiste en resolver los conflictos que surgen en el campo por el uso del agua de 8 acequias de la que toma el río Turia. No sé si el río Turia le suena ahorita mucho porque justamente Valencia fue una de las ciudades más afectadas en el mes de octubre por la Dana, que es este fenómeno de inundación que casi destruye la ciudad de Valencia. Un uso que está debidamente organizado, el uso del agua de ese río. Los litigantes acuden al tribunal y el presidente, rodeado por los síndicos de las 8 acequias, ataviados por su blusón negro, dirige el juego de las denuncias y de las réplicas con las sencillas palabras parle boste y calle boste, esto en valenciano. También la sentencia es oral y no se recoge por escrito, porque no hay nada escrito en este ir y venir, sino solo en un valor en el que todos confían en cada palabra. Así es como empieza el libro de la Cortina, en que hay una negociación, un diálogo entre 8 personas asignadas por su comunidad, por cada una de estas acequias, para negociar entre ellos sobre la base de la confianza de que cada uno de ellos señala la verdad o dice la verdad al momento de señalar sobre los usos y abusos de la cantidad de agua que les corresponde a cada uno de ellos, o que si uno de ellos está expresando que tienen ciertas dificultades o que tienen ciertos problemas, hay en filosofía le decimos que hay una presunción de caridad en el sentido de que yo, al momento de escucharte, no dudo de que tú estás diciendo la verdad y no dudo de que tú sabes lo que estás diciendo y no dudo de que tú sabes que lo que estás diciendo es con verdad. Por lo tanto, yo tengo una base de confianza en ti. Soy caritativo con la persona que estoy escuchando porque no hay una presunción de alevosía o de ventaja o de querer engañarme con tal de obtener un mayor beneficio para él o los demás, sino que simplemente está pidiendo la ayuda justa, el beneficio justo, dependiendo de las relaciones y de los diálogos entre esos litigantes. Entonces, ahí es de donde parte Adela Cortina para decir, ¿para qué sirve la ética en ese contexto? Pues sirve porque cuando no hay un comportamiento ético en una situación como la del diálogo o la de la negociación, no hay confianza. Y si no hay confianza, entonces siempre estamos suponiendo que los demás nos están mintiendo. Y si siempre estamos suponiendo que los otros nos mienten, entonces tenemos que crear esta serie de mecanismos para protegernos de las supuestas mentiras de los demás. Pero si además no hay confianza, entonces yo también tengo que mentir para sacar el mayor beneficio de los demás en una situación de diálogo. ¿Cómo creen que esto también se puede? ¿Por qué creerían que la mentira es costosa y que la verdad abarata justamente ese sufrimiento en los términos que dice Adela Cortina, pensando en el ejemplo que nos menciona al principio del libro? No sé si alguien quisiera intervenir en ese sentido. ¿O qué piensan cuando alguien les dice, pues fíjate que la ética sirve para abaratar costes y crear riqueza? ¿Sí? ¿Te escuchamos, Rafael? Sí, bueno, yo conozco de algunos casos, dilemas que han ocurrido con algunas empresas. Creo que el más famoso fue el de Ford, el Ford Pinto. Ese fue un caso en el que, bueno, Ford fabricó un modelo de automóvil que tenía una falla en el diseño, que hacía que el tanque de combustible estallara. ¿Qué pasa? Ellos hicieron un cálculo en el que, según sus cálculos, pusieron como un estimado el valor de cuánto valía la vida de una persona según sus cálculos. Y según ellos, era más costoso arreglar la falla que sacarlo así. Entonces, soltaron al mercado ese automóvil con ese defecto. Y al final, cuando, bueno, cobró mucha vida, la verdad, ese automóvil. Pero al final, cuando se estalló el escándalo,
tuvieron que pagar las consecuencias. O sea, eso fueron pérdidas inmensas, mucho más de lo que habían estimado. Y al final tuvieron que retirar todos los automóviles del mercado. Bueno, y obviamente la gente no quería comprar nada que tuviera que ver con Ford o ese tipo de modelos. Entonces, digamos, las consecuencias al tomar esa decisión fueron peores que el haber asumido el costo en su momento. Muchas gracias, Rafael, por ese ejemplo, que no, o sea, no solamente es un ejemplo hipotético, es un caso real, y que aquí yo te preguntaría, Rafael, dándole seguimiento a lo que nos estás mencionando, ahí en ese caso, ¿quiénes crees que pagan la inmoralidad o las consecuencias de las acciones inmorales o éticamente cuestionables de quienes tomaron la decisión de seguir con el lanzamiento y vender ese coche, ese modelo de coche Ford Pinto? ¿Quiénes absorbieron en términos, no sé si entre las personas que están aquí hay alguien que sea de contabilidad o de administración o de economía, pero los costes no solamente son altos, sino siempre hay alguien que absorbe el valor el impacto de ese coste. ¿Quiénes crees que fueron los que absorbieron el coste de la inmoralidad, que es lo que dice en esos términos Adela Cortina? Bueno, siguiendo como razonamiento de que la ética está para preservar la vida, yo creo que el mayor coste fue el coste humano, ¿no? De vidas. O sea, fue la sociedad la que pagó, la población, la que pagó esa decisión. Y claro, al final hubo retaliaciones económicas contra Ford y legales, pero realmente el costo se pagó fue en vidas humanas. Exacto. Bueno, una duda que ese coche era un coche de baja gama, o un coche como muy popular entre cierta clase social, Rafael, o entre la población con ciertos sé, medios económicos. no conozco. Sí, no conozco los detalles. Posiblemente sea de clase media, pero no conozco los detalles, de verdad. Tocará Sí. abrir. Sí, es que ese era mi punto. Adela Cortina dice que en este tipo de decisiones o de ejemplos de error, que se pueden, incluso en este capítulo ustedes van a encontrar que en el ejemplo de la crisis financiera del 2018, cuando se le preguntaba a las personas que eran responsables de esa crisis en términos técnicos y económicos, decían, es que lo que pasó fue un fallo técnico, fue un fallo en el cálculo de las matemáticas, y eso fue la crisis económica fue producto de un fallo en las matemáticas, un error técnico. Lo mismo podría alguien haber dicho en cuanto a la responsabilidad de Ford sobre, es que lo que pasó fue un fallo técnico. Sin embargo, Adela Cortina señala que ese fallo técnico tiene un costo no en las personas que toman esa decisión, no en los dueños de no absorben, ellos no se hacen responsables de las consecuencias de ese fallo, entre comillas, técnico, sino que se convierte en una desgracia para las personas o los grupos sociales más vulnerables, que en este caso son quienes eran dueños de casas o de hipotecas en los Estados Unidos, o que trabajaba en la industria financiera, o en este caso de los usuarios que pagaron con sus propias vidas la promesa de haber adquirido un bien, que en este caso era un coche, y pagar con su vida. ¿Sí te escuchamos, Rafael? Que sí, no lo sabía, pero ahorita estaba investigando y sí, era de gama baja ese auto. Ajá. Era el fallo, porque tenían que subir el precio. Horrible. Exacto, sí. Y esa era un poco mi sospecha, o sea, que normalmente estos coches de gama baja justamente son más, entre comillas, baratos, porque las condiciones de seguridad, las condiciones la propensión de esos vehículos de ser más endebles en caso de un accidente, o de ser más frágiles en ciertas situaciones, son absorbidos por cierta clase social que está muy alejada de los coches de aquellos que pareciera que la seguridad
se paga más caro, ¿no? Que es esta idea de que si es más seguro, entonces tiene que ser más caro. Cuando dice lo que nos propone de la Cortina es, ¿por qué no pensar al revés? ¿Por qué no pensar que la confianza que yo deposito, en este caso en un coche, en una hipoteca, en una institución, en un diálogo con mis pares, tendría que ser lo más económico, lo más fácil, lo más inmediato y no al revés, ¿no? Que eso pareciera que es una ironía de nuestras relaciones sociales, pero claro, hay una explicación o por lo menos hay una serie de dinámicas que nos dan a entender por qué se da ese tipo de ironías en las interacciones sociales. Entonces, ya con esta primera respuesta de para qué nos sirve realmente la ética, si nosotros utilizamos el razonamiento ético de, oye, quiero vender un auto económico, pero que al mismo tiempo sea seguro para los usuarios. Entonces, ¿cómo debo yo como compañía, como ingeniero, como mecánico, como vendedor, como comerciante, crear sí, un instrumento, un vehículo que dé seguridad y transporte a una persona con ciertos medios económicos? ¿No me saldría más barato haberlo hecho así? ¿No me costaría menos ser honesto en lugar de ser avaricioso y crear riqueza a través del engaño, a través de la mentira, a través del artilugio, como también solemos decir aquí en México? Dice Adela Cortina, la confianza y el bien común abarata todo. Y ojo, esto no significa que sea de segunda clase, no significa que sea de menor valor, sino que reduce los costos. Siempre cuando pensamos en abaratar, es que nos reduce el costo. Incluso en términos económicos, como en el caso que nos decía Rafael, si yo confío, si yo actúo con la presunción de confianza, con la presunción de verdad, si yo actúo bajo la presunción de no engañar a los demás, entonces también reduzco el costo no solamente para mí, sino también para los otros, como esta empresa que no solamente tuvo que pagar la producción del coche, sino también pagar el seguro o la responsabilidad legal y civil por las vidas perdidas a causa de un producto mal hecho a sabiendas de que estaba mal hecho. Pero la injusticia, la otra cara de esto es que la injusticia es muy cara y no siempre pagan quienes tienen más, sino quienes tienen menos. Y esta era la pregunta que yo le lanzaba a Rafael en ese sentido de a quiénes estaban dirigidos justamente esos automóviles, a quiénes se los vendían. La ética, dice Adela Cortina en este sentido, la ética es una disciplina rentable. Y yo sé que muchos queremos decir de que no, la filosofía es una cosa humanística y una vocación. No, pero también es rentable en el sentido de que produce un ahorro. Nos ahorra las mentiras, nos ahorra el engaño, nos ahorra el costo del engaño y también nos ahorra, y esto es muy importante, el sufrimiento humano. ¿Sí? Si Ford hubiera tomado la decisión más responsable, más honesta, de decir, voy a retrasar, aunque me cueste, porque todo en la economía, en esta economía cuesta, aunque me cueste, voy a decir una cantidad de dinero que no es, $1,000,000 retrasar el lanzamiento de mi modelo Ford Pinto un año más, porque no es seguro todavía, porque no es lo suficientemente estable, pero yo voy a vender un producto que no cueste vidas humanas, aunque pierda ahorita $1,000,000, los pierdo, pero me ahorro vidas humanas, me ahorro el sufrimiento humano, me ahorro tragedias humanas y seguramente también me voy a ahorrar miles de millones de dólares en seguros o en responsabilidades civiles, si es que no, ¿cómo se llama? Si es que no me logran atrapar, ¿no? Si es que no me logran demandar. Entonces, en ese sentido, dice Adela Cortina, nos pregunta, ¿cuál es el costo de la inmoralidad? ¿Quién paga el absorber los costos de las deudas humanas?
Dice, y por el contrario, dice Rafael, hay una empresa, pero ocurrió este caso que también hicieron lo contrario a Ford y que les fue bien. O sea, que justamente tuvieron la posibilidad de actuar con responsabilidad y ahorrarse vidas humanas y ahorrarse dinero y en esos costos. Me imagino que sí. Y yo creo que sí, o sea, es que justamente lo que nos menciona también se oye un Sí, bueno, poquito. Ajá, te sí, escuchamos, ahorita, Rafael. no recuerdo ahorita la empresa, pero después lo podré investigarlo. Pero sí, fue una empresa que también tenía un defecto en uno de sus automóviles. Ellos sí avisaron y regresaron todos los automóviles para arreglar el problema. Y al final eso resultó como una mayor confianza de parte de los consumidores. O sea, ya después cuando volvieron a soltar las unidades, mucha gente como, bueno, usaron esa manera como estrategia de publicidad, porque mucha gente lo vio como signo de confianza, entonces aumentaron las ventas de ese automóvil. Excelente. Sí, o sea, ese sería el contraejemplo, así le decimos en filosofía, de cómo en una situación, en un escenario muy parecido al que nos mencionabas al principio, con el hecho de tomar decisiones, que en este caso es una decisión ética y económica que van de la mano, se tiene un resultado positivo. Y fíjate, la confianza, que también es algo que dice Adela Cortina en el primer capítulo, la confianza vende. Cuando a lo mejor el valor de una institución, el valor de un producto, el valor de una relación en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, aumenta la apreciación de eso cuando está construido sobre la base de la confianza. Y aquí también lo interesante de eso es que la confianza no cuesta, aunque en realidad cuesta porque tenemos que decir la verdad. No sé si ustedes asocian esta expresión de cómo nos cuesta ser honestos, cómo nos cuesta decir la verdad en ciertas situaciones, cuando si bien es lo más doloroso, justamente es lo más sencillo, es, eh, pero es a lo que más le tenemos miedo, es esta como relación extraña que hay entre a mayor desconfianza, creo que aquí lo había puesto en esa relación, que a mayor desconfianza abaratamos los costos y pareciera que generamos más riqueza, pero si tenemos más confianza, tenemos la posibilidad de abaratar de disminuir los costes reales y generar mayor riqueza, pero no necesariamente en términos económicos, sino en términos humanos, en términos de nuestras relaciones sociales. Otro de los fenómenos que menciona en relación con abaratar el sufrimiento humano y abaratar al aumentar la confianza y comportarnos de manera ética, es decir, de manera verídica y de manera responsable, dice Adela Cortina, es que se genera este fenómeno de la cúpula de hierro. Y a mí me llamó mucho la atención que mencionara lo siguiente en este libro del 2018, Adela Cortina, que es del 2014, perdón, que dice: según las informaciones de la prensa, en la contienda entre palestinos e israelíes, los israelíes han puesto en funcionamiento un escudo antimisiles capaz de interceptar hasta un 85% de los cohetes palestinos lanzados desde Gaza. Eso les da una ventaja enorme en lo que se refiere a protección para Israel, que duda cabe, pero al parecer tiene un gran problema y este es el coste. O sea, ¿cuánto cuesta poner un protector antimisiles en Israel? Ha costado unos 700, hasta el 2014, unos 796,604 millones de euros y parece que será innecesario invertir otro tanto para su funcionamiento, amén de que cada cartucho cuesta unos 39,000 euros. Los críticos de esta cúpula de hierro dicen que su punto más débil es la financiación, porque obviamente lo que se gasta en ella se deja de invertir en hospitales, en escuelas o en viviendas sociales. El coste de oportunidad es tremendo, pero la población lo da por bueno, ese gasto, porque les sirve de protección frente a los ataques palestinos y acaba pareciéndoles a fin de cuentas el mal menor. Y esto es muy interesante no solo a la lectura, por ejemplo, del 28 de enero del 2025, cuando apenas hace unos días se declaró el cese al fuego por parte de Israel a Gaza, sino que justamente
esta idea de construir una cúpula de hierro, es decir, construir una puerta más fuerte, una puerta más grande, una puerta, ponerle más candados a nuestra puerta para ponerle más seguridad, porque las condiciones, en lugar de nosotros, preocuparnos por mejorar las condiciones estructurales donde vivimos. No, lo que necesitamos para protegernos de los ataques palestinos es más misiles, más armas, más cúpulas antimisiles, la mejor tecnología militar, en lugar de mejorar las escuelas, mejorar la educación, mejorar el bienestar social, mejorar, no sé, otras condiciones estructurales o nuestras propias relaciones diplomáticas con, en este caso, Cisjordania y Gaza en ese momento. ¿Sí te escuchamos, Donaldo? Bueno, lo que me comentaba ahorita, profesora, me recuerda a... estaba viendo apenas, era como un mini documental en YouTube. Digo, no sé qué tan verdadero fuera, pero yo creo que tiene sentido. De cuánto se gasta en seguridad privada en México, porque, pues no sé, o sea, en lugar de a lo mejor mejorar como, o tratar de hacer un esfuerzo por mejorar las condiciones, ¿no? De los sectores de la población que tienen la criminalidad, por lo mismo de sus condiciones materiales, se gasta un dineral, no recuerdo ahorita el dato, pero un dineral en seguridad privada, ¿no? Y es más o menos el mismo, siento que es muy parecido, ¿no? A lo que comenta. Ujú. Sí, exactamente. Queremos hacer la puerta, ponerle más cerrojos a la puerta en lugar de preguntarnos qué es lo que pasa alrededor o por qué suceden ciertas situaciones o por qué hay robos en el edificio, por así decirlo, ¿no? Eh, sí, de hecho también Adela Cortina en ese sentido hace una crítica muy interesante y creo que de alguna manera nosotros hemos visto cada vez más constante esa crítica a la política sobre el uso de armas en los Estados Unidos. Dice, no sé si ustedes también lo han visto en los últimos meses y va a surgir más ahora con el nuevo periodo de Trump en los Estados Unidos, que cuando hay desafortunadamente tiroteos en las escuelas preescolares, primarias, universidades en los Estados Unidos, la respuesta de las comunidades más conservadoras, de quienes defienden a la Asociación Nacional del Rifle o que son parte de la asociación y no, se niegan a cambiar las condiciones de la segunda enmienda, es que su solución es, no prohibamos la venta de de armas automáticas en los Estados Unidos a cualquier persona, sino porque mejor no ponemos puertas de acero en los salones de clase o porque no creamos salones antiprueba de balas o mejor vamos a educar a nuestros maestros y niños a qué hacer en caso de un tiroteo masivo, de un tiroteo serial. Y entonces Adela Cortina dice, ¿cuánto se gasta en los Estados Unidos en las escuelas para justamente prepararse en caso de una contingencia, en caso de este tipo, en caso de un tiroteo masivo en una escuela, en el lugar en el que menos debería ser probablemente uno de los lugares más seguros para los niños y niñas y las juventudes y para los maestros? Y son los que se tienen que preparar con balas, con salones antibalas, con protocolos de emergencia, en lugar de lo que tal vez sería más económico, sería promover leyes que regulen la venta de armas u otras condiciones estructurales. ¿Sí te escuchamos, Gregory? Hilando estos conceptos, yo creo que al decir Adela Cortina que la ética no disminuye los gastos, en realidad, ¿no? Ojo, perdón, los costos. Los costos, Sí. en realidad, o sea, creo que de eso se trata, ¿no? O sea, todos estos eventos, desde el más mínimo, como los guaruras, que decía el compañero, hasta situaciones de guerra, ¿no? Es porque generan o estimulan la economía del mundo. A mí voy a poner un ejemplo, o sea,
las guerras ya no se dan en países grandes, sino ahora ya son en pequeños sitios, ¿no? Si de pronto hay iniciativa por interés político o económico, se acaban, así como si hay interés económico y político, empiezan. Pero es como generar tu propia empresa. Por decir, venden y compran armas, meten maquinaria para destruir, meten maquinaria para construir. O sea, a veces el concepto que tenemos o la idea que tenemos de las cosas, podríamos decir, hijo, qué malvados, etcétera, ¿no? Pero en realidad es todo digamos, un programa para activar la economía o para subir, no sé, el valor de cierta empresa en la bolsa. eh, ya no tiene el mismo sentido, ¿no? Que en su momento tendría, por decir, ciertos enfrentamientos. Igual aquí en México vivimos mucho esta oleada de información negativa. Claro, yo salgo a la calle con temor. Bueno, pues entonces compro un coche más grande o blindo mi coche o contrato un guarura o me compro una pistola o le pongo algo a mi vidrio. Dinero, 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 ¿no? Y a lo mejor nunca pasa nada. De pronto, o sea, es como una manipulación comercial todo el tiempo. Ahora ya no queremos que vayan para allá, ahora vamos a comprar camisetas de Viva la Paz, entonces ahora todos a comprar camisetas de Viva la Paz, ¿no? Entonces, yo creo que cuando realmente sabes, a través de reflexionar, que estás incrementando un costo de vida, costo material, costo territorial, hasta un costo psicológico, creo que claramente entra la ética. Dices, es que esto no lo podemos hacer. O sea, no lo podemos hacer por un interés, ¿no? Por el hecho de nada más querer incrementar, ¿no? El dinero, etcétera. Entonces, yo creo que, pues sí, o sea, hay un serio problema comercial y cada vez se acrecenta más, ¿no? O sea, cada vez nos venden más pequeñas cosas que en su conjunto es un gasto muy grande y bueno, pues es mantener viva la economía. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias por la reflexión también, Gregory. Justo cuando te estaba escuchando y también la intervención de los compañeros, justo en términos de cómo han cambiado la economía basada en la guerra, hay una otra, discúlpeme, pero a mí me gusta mucho como cuando hay cine que tiene que ver con estas reflexiones éticas. Hay una película de Nicolas Cage, que a lo mejor también ustedes la conocen, que se llama El Señor de la Guerra. Y es una película no sobre acción y guerra, sino justamente sobre esta reflexión de la economía armamentista y cómo los Estados Unidos, el mayor productor de armas en el mundo, se beneficia justamente de lo que mencionaban ahorita los compañeros, de que también aquí lo menciona Adrián Manuel, nos dice, pareciera que esto que está pasando es inevitable por los avances tecnocientíficos y tendría que ver con la sociedad del riesgo, ¿no? Cuando estamos construyendo una serie de narrativas basadas en el temor, basadas en el temor sobre todo, y esto tiene, volviendo para cerrar nuestra sesión del día de hoy con el concepto de la aporafobia. Muchas de las creencias que alimentan la opresión y la discriminación en diferentes modos, como diría Toni Morrison, está la primera premio Nobel de mujer de los Estados Unidos. Ella decía que la invención del concepto del otro, pero sobre todo del miedo al otro, es lo que es lo que saca lo peor de nosotros. Y esto también es parte de la reflexión ética. La porafobia es este miedo es esta narrativa producto del miedo a lo que nosotros pensamos que es vivir en términos de pobreza o lo que nosotros percibimos de la pobreza de los otros. Entonces, esta narrativa del miedo hacia el extranjero, el que es distinto, el que piensa diferente a mí, el que vive de maneras diferentes a mí, el que tiene creencias o religiones o prácticas diferentes a las mías, me lo crean en esta narrativa como un otro. Y el ser humano inevitablemente tiene miedo a lo desconocido.
Ahora, ¿cómo nosotros vamos a romper ese miedo al desconocimiento? Pues puede ser a través del diálogo, que eso es algo justamente de lo que nos invita Adela Cortina a abrir justamente en términos éticos, justamente ese ejercicio que tenemos del buen carácter que ejercitar sería a través del diálogo. Pero cuando en ese diálogo está atravesado por la manipulación, por la desconfianza, que es algo de lo que hemos hablado el día de hoy, por la incertidumbre, por el beneficio, la búsqueda del beneficio económico a través de la maximización de la riqueza, a través gracias a la desigualdad o la explotación de otros, entonces se crean estas narrativas de la otredad que lo único que generan son más miedos y más riqueza para unos y más pobreza para otros, y se vuelve un círculo de desigualdad casi inevitable. ¿Sí? ¿Algo más, Gregory? Sí, en breve, Ujú, esa invención del miedo al otro, ujú, ahora creo que existe el miedo a ser uno el otro. sí, O sea, ujú, como que se ha volteado, ¿no? No quieres ser señalado como el otro, ujú, sí, porque aparte eres señalado por algo que en sí no existe, ¿no? O sea, me refiero a todo este contexto de la red social. O sea, puedes ser el otro sin ni siquiera haber tenido contacto, y ese es otro problema. Cada ujú, vez dialogamos menos entre nosotros, pero no, o sea, vernos, o ujú, sea, ver la expresión, ¿no? Ver, o sea, esas son cosas vitales para poder entender entre líneas muchas de las circunstancias. ujú. Escrito puede ser de una forma muy técnica, pero lo que creo que necesitamos es hablar con el otro. Podremos no estar de acuerdo, pero se va haciendo, o sea, se entrelazan cosas, notas la expresión del otro, el interés que tiene, el desinterés, ciertas reacciones ante lo que dices, pero ahora hablamos a través de algo, ¿no? Es como un ruido que pasa de una pared de un cuarto a otra. No sé si será cierto. O sea, no sé ni siquiera, o sea, qué intención tiene ni nada. Creo que la ética se basa mucho en eso, en Sí, dialogar, o ujú. sea, en a ver qué dice el otro y lo piensas y a ver que piense lo que yo dije. O sea, creo que eso es algo que se va perdiendo, y bueno, parece que cada vez estamos más lejos, ¿no? O sea, entre nosotros. Pues, y eso es muy interesante y con esto vamos a cerrar. Gracias justamente por esta intervención, Gregory, porque eso es a lo que nos invita Adela Cortina, de no irnos tan lejos a la hora de pensar para qué sirve la ética, como nos va a hacer mejores personas. No, no, no. Antes de eso, nos va a ayudar a aprender otra vez a volver a confiar en el otro, pero para confiar en el otro y quitarnos esa narrativa del miedo, necesitamos emprender el diálogo y necesitamos escuchar las razones del otro para actuar o para creer como él dice que cree y que el otro también escuche mis razones y haber este intercambio entre lo que experimenta el otro y lo que yo también experimento y darnos cuenta de que a veces puede ser posible que nuestras preocupaciones o nuestras experiencias no estén tan alejadas unas de las otras, a pesar de que podemos vivir vidas diferentes. Ahí es donde está el verdadero valor de la ética. Antes, me queda un minuto. Yo de nueva cuenta les invito a a que en cada capítulo del libro son muy cortitos, se los leen así en un viaje del transporte público en el Metrobús, aquí en la Ciudad de México, y también es una lectura también muy amable, muy amena, llena de referencias actuales que creo que les va a interesar muchísimo. Cada capítulo del libro termina con una respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la ética? ¿Para qué sirve la ética? Para abaratar costes en dinero y sufrimiento en todo aquello que depende de nosotros, que está bajo nuestro control, como decir la verdad, como ser honestos, como confiar, e invertirlo en lo que vale la pena, sabiéndolo priorizar. Entonces, con esta última sección de ese capítulo, yo les invito para que dentro de 15 días, es decir, si no me equivoco, el próximo 11, sí, el próximo 11 de febrero, ¿ya?
de nueva cuenta de 6:30 a 8, nos veamos y entonces una vez que hayan leído el primer capítulo y el capítulo 2, que es ¿para qué sirve la ética? Para labrarse un buen carácter, que ahí vamos a ahondar sobre la diferencia entre ética y moral, como lo define ya propiamente la misma de la Cortina. Nos volvamos a reunir para discutir, seguir discutiendo sobre este libro, nuestra percepción de este libro.